Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchamos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En este segundo domingo de Cuaresma se nos presenta uno de los evangelios que mejor nos pueden preparar si lo leemos con mucha atención y lo reflexionamos a la pasión, a la muerte y la resurrección de Jesucristo, es decir, al misterio pascual para el cual nos estamos preparando y encaminando en estas huellas franciscanas. El Evangelio nos presenta, dice, 6 días después, a un Jesús que se lleva a Pedro, Santiago y Juan a la montaña santa. Y aunque el Evangelio no lo dice, sabemos que esa montaña santa es el bendito Monte Tabor, que los que lo conocen saben lo espectacular que es, la emoción que es estar ahí y recordar este momento en el que Jesús permite la visión de su divinidad a sus 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y aparecen con él, pues Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, para decirnos que todo lo que se prometía en el Antiguo Testamento se cumple con Jesús. La transfiguración, que es el momento, como decimos, en el que Jesús permite que sus apóstoles lo vean plenamente Dios, que nunca dejó de serlo, pero siempre se presentaba con esa humanidad perfecta. En el Tabor se muestra divino, se muestra Dios. Y es por eso que dice el Evangelio que 6 días después de que Jesús había anunciado la intención de ir a Jerusalén para cumplir con su misión de ir y padecer y sufrir, morir y resucitar, sus apóstoles se resistían a ir a Jerusalén y quieren quedarse en el Monte Tabor. Igual que nosotros muchas veces, a nosotros en general nos conviene y nos gusta y se nos hace más cómodo el Jesús divino, el Jesús que hace milagros, el Jesús que hace gestos de poder y hace curaciones. Ese es el Jesús que querían Pedro, Santiago y Juan. Por eso Pedro le dice: Señor, no vayamos a Jerusalén, quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro ni siquiera pensaba en él para una tienda. Lo único que quería era evitar la pasión, evitar el dolor, al igual que nosotros. Como siempre lo hemos dicho, el dolor hará parte siempre de nuestra vida, pero no tenemos que buscarlo. Pero cuando llegue ese momento de dolor, de sufrimiento, como llegará para Jesús el Calvario, tenemos siempre que recordar el Monte Tabor. Y la voz que dice del Padre que dice: crean en Él, confíen en Él, Él sabe lo que hace. San Pedro, al igual que muchos de nosotros,
quería retenerlo, quería quedarse arriba en el Tabor. Pero la vida también tiene momentos de mucha prueba. Pero Jesús siempre nos ha manifestado su divinidad para que en esos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, sigamos creyendo en Él, que sigamos escuchándolo y sobre todo que sigamos confiando en que Él sabe lo que hace. Por eso este Evangelio de la Transfiguración es una preparación plena, completa y perfecta para después acompañar a Jesús en el Calvario. Lo acompañamos en su transfiguración, en su divinidad, también acompañémoslo en su humillación, en su completa humanidad. Y a mí me viene a la mente este pasaje de San Francisco de Asís, leyendo la transfiguración, cuando él, San Francisco, quería ser un gran caballero. Y en una de esas batallas a las que él iba, tuvo un sueño en el que Dios le mostraba un palacio lleno de cosas grandes. Se podían apreciar armas marcadas con la cruz de Cristo. Y Francisco pregunta, ¿para quién sería ese palacio? Aquellas armas. Y la voz del cielo le dice que eran para él y sus caballeros. Y dice el biógrafo, al despertar por la mañana, como todavía no estaba familiarizado su espíritu en descubrir el secreto de los misterios divinos e ignoraba el modo de montarse de las apariencias visibles a la contemplación de las realidades invisibles, San Francisco todavía no estaba convertido. Y por eso él lo único que quería era ser grandioso, era un caballero, era ser alabado por todo el mundo porque había ganado una batalla. Pero Dios tenía otro camino para él. Y en sueños le vuelve a preguntar, Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al amo o al siervo? Y Francisco, por supuesto que responde, al Señor, al amo. Y entonces la voz le pregunta, entonces, ¿por qué abandonas al Señor? ¿Por el siervo y por un pobre hombre dejas a un Dios rico? Y Francisco contesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, vuelve a tu tierra, porque la visión que has tenido es figura de una realidad espiritual que se ha de cumplir en ti, no por humana, sino por divina disposición. Al igual que Francisco, nosotros tenemos sueños de grandeza, pero quizá Dios nos tiene otro camino. Quizá Dios nos tiene otra misión. Y ojalá que también nosotros, al igual que San Francisco, sepamos escuchar la palabra de Dios. Sepamos realmente poner nuestra vida al servicio de Dios y no al servicio de los hombres, para que Jesús, transfigurado y glorioso en el Tabor, nos acompañe también a nosotros cuando nos sintamos que estamos cruzando por un calvario doloroso, porque Jesús nunca nos va a dejar. Él prometió estar con nosotros y siempre Jesús cumple su palabra. Feliz camino de Cuaresma, paz y bien.